a dar inicio a este seminario que se enmarca dentro de un ciclo de charlas que lo hemos llamado hacia un nuevo pacto social, diálogos sobre el Chile post-pandemia, y específicamente hoy día vamos a hablar sobre un tema que en realidad venimos muchos meses todos hablando en nuestras casas, una mirada urgente a la salud del futuro. Así que agradecer a todos los centros de estudios que han permitido la organización de esto, Red, Nodo 21, IES y Horizontal. Y también agradecer a aquellos expositores que hoy día nos acompañan. Carolina Velasco, que viene por parte de Horizontal. Ella es investigadora del CEP, economista, magíster en Economía y Políticas Públicas de la LESI. Fue asesora del Ministerio de Educación, a cargo de varias políticas públicas de aquella cartera. Además, fue secretaria ejecutiva del panel de expertos para la educación de calidad, y estos últimos años se ha dedicado como investigadora principal del CEP en temas de salud. Así que muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Miguel Crispi, de Red, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía, expresidente de la FEUC el año 2009 y actual diputado de la República, integrante de la Comisión de Salud. Así que muy bienvenido, diputado Miguel. Pablo. Voy a pedir, Pablo, si es que puedes apagar el micrófono. Pablo es investigador del IES, viene en representación de aquel centro de estudio, es antropólogo social, magíster en sociología en la Universidad de Chile, actualmente estudia un doctorado en política en la Universidad de Oxford, y un destacado columnista de La Tercera que hoy día nos está acompañando desde el Reino Unido. Matías Oñonoechea, por parte del Centro de Estudio Nodo 21, él es investigador de Creando Salud también, cientista político, magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile, y por supuesto un gran colaborador de estos dos centros de estudio, Nodo 21 y Creando Salud. Así que muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. A todos los auditores que hoy día nos acompañan, vamos a tratar de no extenderlo en más de 1 hora 15 minutos máximo, en el cual en ese tiempo vamos a incluir el tiempo de preguntas a ustedes, así que los invito a utilizar el chat de la plataforma, y de esa manera al final poder compartir con nuestros expositores con sus respuestas. Bueno, todos hemos leído los periódicos esta última semana. Llevamos más de 80.000 contagiados del famoso coronavirus COVID-19, donde el 60% de los contagiados actualmente se encuentran activos. Día a día estamos viendo que se están sumando más de 4.000 casos nuevos, y lamentablemente las cifras de fallecimientos han sido elevadas, 841 víctimas fatales. La situación ha llevado esfuerzos descomunales, a mi juicio, desde el sistema de salud chileno, llegando a un nivel de ocupación de camas, por ejemplo, a nivel nacional del 86%, aún mayor en algunas regiones, como la región metropolitana. De todo esto y mucho más hablaremos con nuestros destacados expositores. Y para partir, vamos a hacer una pregunta general para nuestros 4 expositores, en el cual tendrán 4 minutos máximo para poder responder. Vamos a partir con Carolina Velasco, luego con Miguel Crispi, Matías Oñonoechea y terminando con Pablo Ortúzar. En el momento actual, bajo una perspectiva general, a su juicio, ¿cuál sería la evaluación del manejo de la pandemia por parte de las autoridades, sociedad civil y la ciudadanía en general? ¿Cómo ustedes también proyectan? Sabemos que es difícil proyectar hoy en día. El propio ministro de Salud nos comentó algo respecto a ello, pero ¿cómo ustedes vislumbran la situación nacional futura, dado su expertise? Carolina Velasco, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A ver, difícil la pregunta, porque se trata de evaluar cuando estamos
aún en medio, digamos, de una situación bien compleja. Yo lo voy a tomar un poco desde la mirada de mi trabajo, que es más bien institucional. Yo de política en general y esas cosas conozco poco, pero de una mirada más como de cómo funcionan las instituciones te puedo responder según lo que hemos estado nosotros trabajando en el Centro de Estudios Públicos. Yo te diría que, a ver, en general y comparado con otros países, nosotros estamos trabajando ahora en un paper y en una edición especial de un journal que va a tomar como 30 países del mundo respecto a cómo han ido avanzando en cuanto a sus medidas, cómo han respondido al COVID, etc. Nosotros nos tocó participar en el de Latinoamérica. Y en comparación con los otros países, y especialmente con los primeros países, yo te diría que en Chile se tomaron las medidas mucho más rápido. O sea, el cierre de colegios, el cierre de fronteras, todo eso se hizo mucho antes, 12, 10, 15 días después, cuando en Europa se había hecho 45, 60 días después. En ese sentido acá, por el hecho quizás de que partimos después, pudimos tomar ciertas medidas más rápido. Lo mismo con la compra de camas, ventiladores, elementos de protección, los mismos test, etc. Sin embargo, nuestro punto de partida no es tan bueno, en el sentido de que Chile tiene una baja cantidad de camas y de médicos por habitante, por lo tanto, de cualquier forma nuestro sistema se iba a saturar más rápido, porque si nos enfermamos más rápido, digamos, y por eso la importancia de ir mitigando lo antes posible, íbamos a tener este déficit. Entonces, se tuvo que tomar medidas radicales, las cuarentenas, bueno, fueron medidas parcializadas en ciertas comunas, pero de todas maneras son medidas súper extremas. Ojalá, según la literatura, la expertise, fuera la última medida que uno tiene que tomar, porque tienen consecuencias muy importantes en salud física y salud mental particularmente, pero también, y ha sido la discusión que hemos tenido últimamente, en economía, en bienestar, violencia de género, brechas educacionales. La educación va a ser un tema que vamos a hablar por mucho tiempo más, digamos, después de este impacto, pérdidas de empleo, etcétera. Entonces, el balance es complejo. El hecho de tener un sistema de salud débil en cuanto a, o relativamente débil, porque es cierto que se han aumentado el número de camas, pero partimos de un punto un poco más bajo, complejiza aún más nuestra situación en el sentido que vamos a tener que adoptar medidas más restrictivas para no avanzar tan rápido. Y en ese sentido, entonces, yo creo que tenemos una oportunidad, y aquí viene la parte que yo considero que podemos mejorar y cómo hacer en el futuro. A mí me parece que nosotros tenemos una oportunidad de aprovechar mejor las capacidades que tenemos en el país para poder manejar de mejor manera esta epidemia. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos cabezas pensantes, entre comillas, muy buenas. Tenemos esta mesa de datos que no ha tenido buenos resultados, al parecer no ha tenido los suficientes datos, pero hay personas muy preparadas para hacer buenos modelos predictivos. Con la poca información que tenemos se han hecho modelos sobre uso de camas, sobre contagios, etcétera, y creo que ahí tenemos una oportunidad. Me parece que tenemos que abrir nuestros datos, compartirlos con la ciudadanía, porque ello no solo te ayuda a mejorar los análisis y a conseguir más cabezas, ¿cierto? Pensando en ideas mejores para cómo avanzar, cómo afrontar, digamos, la pandemia, sino que también genera mayor confianza en las autoridades, mejor comunicación, y con ello mayor acatamiento de las medidas. O sea, hemos visto que en Chile, en general, y lo voy a mencionar un poco más adelante, hemos acatado menos que en otros lados las medidas, y eso es muy importante, el factor comunicacional, el factor confianza en las autoridades. En otros países de Latinoamérica ya cuentan con estos datos abiertos, anonimizados. Aquí estamos atrasados en esta discusión. En otros países ya se entregan, o sea, en México, Colombia, esos datos son abiertos. La gente puede, el ciudadano común y corriente, por supuesto con los resguardos de la privacidad, analizar y compartir y aportar con sus ideas sobre cómo mejorar, ¿cierto?, la forma en que se enfrenta la pandemia, sobre todo en casos como Chile, como decía, que partimos de un punto un poco más complejo. Quizás no tan malo como otros países de Latinoamérica, pero sí ciertamente más atrás que otros países europeos o más desarrollados. En ese sentido, por ejemplo, la Fundación Ciudadanía Inteligente de Colombia analizó la calidad de los datos en general, y si bien Chile en términos como general, a grandes rasgos, sale bien parado en cuanto a lo que es datos desagregados, microdatos, nosotros estamos débiles. O sea, ahí tenemos un desafío de poder incorporar a la comunidad, de incorporar a otros actores a tomar las decisiones en conjunto. A mí me parece que una de las razones importantes de por qué la ciudadanía no ha acatado tan fuertemente o de mejor forma las medidas una de las razones es justamente una falta de comunicación y de entrega de un mensaje consistente, ¿cierto? Tuvimos esta dificultad en que se comunica una cosa, después otra, pero también en la confianza en las autoridades, porque ello pasa, por ejemplo, por transparentar toda la información. Sin duda hay personas que no
incumplen o acatan porque no pueden, ¿cierto? Tenemos altas tasas de informalidad en Chile, hay personas que necesitan trabajar, eso también es un factor importante, pero para la mayoría de las personas que desacatan, no por ese problema, podemos mejorar mucho más toda esa comunicación con la ciudadanía, y creo que ahí también hay otro desafío. Muchas Y gracias. finalmente, perdón, ya, me dejaste. Muchas gracias, Carolina. Miguel, por favor. Sí, bueno, agradecer a todos los centros de pensamiento. Creo que hoy día más que nunca necesitamos centros de pensamiento que estén haciendo estos ejercicios. Y hoy día, en el contexto de la emergencia, también es bueno sacar algunas reflexiones. Todavía estamos a tiempo de hacer cosas mejores. A ver, yo tengo una visión crítica desde el punto de vista de la estrategia y la gestión político y comunicacional de la administración de la crisis sanitaria. Porque efectivamente en el piso lo que había que hacer, que era reforzar la red de salud pública, tomar cierto control de la red de salud privada, comprar camas, comprar ventiladores, dar instrucciones de transformar camas, es decir, aumentar la capacidad básica para atender a las y los enfermos, eso se hizo, se anticipó, eh, con presión también de otros actores institucionales como los alcaldes, también se adelantaron medidas como el cierre de escuelas, que era algo que a lo menos Mañalich no tenía como una prioridad. El tema de cierre de fronteras, así como decía Carolina, en base a lo que se estaba viendo de otros países, se adelantaron varias medidas y hay algunos papers que no han salido, pero que uno tiene acceso como a estar viéndolo y vamos a ver el efecto que tuvieron esas medidas en aplanar un poco la curva. Ahora, yo creo que desde el punto de vista más general y como aprendizajes, nosotros siempre hemos presionado y nosotros estamos sacando minutas semanales y hemos demandado de que la administración de esta crisis se tome desde el punto de vista de una política de Estado. Recuerdo cuando el Colegio Médico invitó por primera vez a todos los partidos políticos, no sé si se acuerdan, las primeras como semanas en que ya estábamos en la crisis, y los partidos políticos salieron en un tono de decir, bueno, hay que colaborar y hagamos de esto una política de Estado. Y creo que en eso ha sido muy distinto, quizás, por ejemplo, la posición que hoy día puede tener el ministro Briones o Blumel en relación al tema económico, a lo sanitario. Es decir, en lo sanitario hay un búnker que administra el ministro Mañalich que es infranqueable. Es decir, toda la disponibilidad y capacidades, también que decía Carolina, ayer, no sé, salía el espacio el informe de espacio público, los esfuerzos de los epidemiólogos, el doctor Canals, que estuvo a cargo de la crisis N1H1 hace 10 años atrás, toda esa capacidad se ha enfrentado a un frontón. Y en eso yo creo que hay ciertas decisiones estratégicas que se pudieron haber tomado mucho mejor, que tienen que ver básicamente con si nos situábamos en una estrategia de mitigación o de supresión, porque todo lo que se señala de hacer cuarentenas móviles, incluso cuando entramos en la cuarentena general, siempre el tono del ministro Mañalich ha sido así, lo vamos a hacer hasta el punto en que encontremos un equilibrio que nos permita ir liberando camas para luego liberar ciertas cuarentenas. Es una estrategia de mitigación que en general, a lo menos por la información que yo manejo, no ha sido la más exitosa. Si uno compara, no sé, Nueva Zelanda, que hoy día ya todos estamos mirando para allá, fue mucho más radical, apostando a que al final el costo económico para el país también es menor en la larga, es decir, genera un esfuerzo público muy importante al comienzo para permitir que la estrategia sanitaria funcione y las personas se puedan quedar en casa. Entonces, a nivel de estrategia, a mí me preocupa que no hay un giro. Creo que hoy día el gobierno está abriéndose, también a propósito de la propuesta que promovió el Colegio Médico con los economistas, a aumentar el gasto público con responsabilidad fiscal, entendiendo que esto tiene una proyección, pero si es que no se aborda y no hay disponibilidad de modificar la estrategia sanitaria y económica a la vez, esto no tiene mucho sentido, porque vamos a apoyar a las familias que lo necesitan urgentemente, pero no vamos a ser capaces de aplanar una curva que va hacia arriba. Entonces, creo que ese es a lo menos el llamado que nosotros estamos haciendo, en particular en esta semana, a que la disponibilidad aparente que hay del gobierno de discutirlo en materia económica y social, también tiene que haber disponibilidad a discutir la estrategia sanitaria, porque van de la mano, es el mismo problema y tenemos que enfrentarlo, a mi juicio, con la mayor solidaridad y responsabilidad como una política de Estado, y nosotros ahí como partido estamos totalmente disponibles a colaborar.
Sebastián, estás en Sí, silencio. ahí sí, disculpen. Matías, le damos la palabra ahora. Disculpen. Bueno, a mí me parece que hay varios elementos que pueden incidir en el desempeño que nosotros tengamos, más allá de lo que haga o no el gobierno. Me parece que hay problemas de desigualdad social que impactan de manera importante en cómo se va a transmitir o no la facilidad que se transmita el virus. Por otro lado, las movilizaciones que se abrieron en octubre del año pasado generan una pérdida de legitimidad de las instituciones. Tenemos un sistema de salud con profundas desigualdades en términos de capacidades públicas y privadas, así como en la distribución de la capacidad de la oferta sanitaria en los territorios, y niveles de discriminación al interior del sistema de salud. Una debilidad de la autoridad sanitaria que va a tener impacto en cómo nosotros podemos ir controlando o no el virus. Nos faltaba laboratorio de alta seguridad para poder, a partir con una política de testeo más importante, una baja disponibilidad de camas, y esto aquí hay en un periodo de tiempo había una reducción de la oferta pública de salud, desde el 2000 al año pasado, por ejemplo, pasamos de tener 3 camas por 1.000 beneficiarios públicos a 1,8, 1,9 al año pasado. Entonces hay una reducción de la capacidad de la oferta pública. Y la preparación pandémica, o sea, como Estado, como políticas de Estado, había sido deficitaria, con una pérdida, o sea, de priorización por parte de la política, abandono de los planes que se hicieron por el H1N1, y falta de capacidad de poder escalar respuestas frente a una pandemia. Y aspectos más particulares que uno pudiese, en el fondo, generar o poder atribuir en particular al gobierno, yo creo que tiene que ver con que la preparación que se hizo desde enero, o que se señaló que se hizo desde enero, no contempló una serie de problemas. Por un lado, ya mencionaba que tenemos una debilidad de la autoridad sanitaria. No se generó un fortalecimiento de la Seremi, que es la que lleva este proceso, en términos de sus capacidades reales para enfrentar el problema, en términos de gente, etc. Hubo una lenta preparación en la capacidad de testear a la población. Entonces, hoy día nos tardamos varios meses en llegar a tener 10.000 exámenes PCR desde marzo hasta ahora. Recién pasamos en mayo, abril, estas cantidades de test. Tenemos un sistema fragmentado, y este sistema fragmentado, tanto por lo que tiene que ver con lo público-privado, como también las diferencias dentro del mismo sistema público, generan que haya una fragmentación también en la capacidad de seguimiento de los casos. Esta fragmentación juega una mala pasada. Territorialmente, por ejemplo, la atención primaria, que debería tener el control de los casos, no tiene toda la información y solo maneja los datos que ellos tomaron, o sea, los test que ellos aplicaron, y no tienen información centralizada si es que una persona se hizo un test a través de ISAPRE, por ejemplo. Por otro lado, hay una pérdida de trazabilidad de los casos, y esto hace rato que se dejó de reportar esto. Y la estrategia que se adopta por parte del Ejecutivo implica mitigar, tomando un énfasis en lo curativo asistencial, centrado en camas y ventiladores, con déficit en la comunicación de riesgo, y falta de tomar medidas preventivas que reduzcan el número de contagios. Entonces tenemos, yo diría, ahí nuestros principales problemas a la hora de poder controlar el virus, y yo creo que aquí lo que hace falta básicamente es un giro en la estrategia. Muchas gracias, Matías. Ahora le damos la palabra a Pablo para que... perfecto, ahí está con el micrófono abierto. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Yo quisiera destacar que no voy a tratar de ser epidemiólogo, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero sí creo que la pandemia ha generado conciencia respecto a la comunidad biológica de los seres humanos. Y con esto me refiero a que en el fondo nuestros cuerpos están efectivamente en red, y eso exige una institucionalidad que más o menos pueda hacerse cargo
de esa realidad. Digo esto porque, por ejemplo, acá donde estoy, creo que han 37.000 muertos, que es una cantidad enorme, de las más grandes del mundo, pero la legitimidad del sistema, a pesar de ello, se ha sostenido porque el sistema es, en el fondo el acceso al sistema es igual para todos, y eso hace que también las estrategias sanitarias sean más efectivas. Ahora, ese igual para todos no necesariamente significa que el Estado tenga que proveerlo. Hay otros países donde el acceso también es, en ese sentido, también hay capacidad de hacerse cargo de los cuerpos de toda la comunidad sin necesidad de que el Estado sea propietario, digamos, o administre toda la red. En ese sentido, yo creo que es importante buscar una coordinación pragmática entre sociedad civil, Estado y privado. Pero fuera de eso, yo creo que en Chile los países, digamos, han enfrentado esto muy desde su propia idiosincrasia, desde su propia cultura y forma. En el caso británico se ve que en el fondo lo hacen una analogía un poco con la situación de la guerra. Entonces, su práctica ha sido básicamente no reclamar y ponerle el pecho a las balas, que es un poco como la memoria que tienen de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso chileno es distinto el escenario. Y también ahí vemos algunas grietas. El hecho de que la mayoría de los que sean jóvenes los que se están contagiando muestra una conducta que es un poco más parecida a Estados Unidos, más egoísta, de bueno, mis riesgos son menores, entonces no voy a seguir las instrucciones, problemas de los viejos, cosas así. Y ahí se ven grietas intergeneracionales, grietas de solidaridad Muchas entre las gracias, generaciones y también entre Pablo. las personas. Eso. Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora a pasar al segundo bloque, pero claramente acá la opinión de ustedes, de una mirada global e incluso mirándonos desde afuera, es muy valiosa. Pero ahora queremos adentrarnos en ciertos aspectos más particulares. Vamos a partir con Matías. Matías, una de las primeras caras que todos solemos ver de esta crisis tiene que ver con la infección per se, y podemos hablar mucho de la propagación del virus, etc. Pero también este virus tiene efectos que van más allá de los típicos aspectos de salud que se ven superficialmente, sino que más bien aspectos más integrales. Y a esto me refiero específicamente como a la salud mental. ¿Cómo ves esta arista del problema? Sobre todo tú, Matías, que nos estás poniendo en la pregunta anterior, el tema de la territorialidad, las desigualdades, y claramente yo creo que este aspecto aborda mucho de ello. Sí, bueno, yo creo que aquí hay una dimensión que es bastante compleja en el sentido de que efectivamente el virus, uno puede decir de que afecta a todos los cuerpos por igual, pero la desigualdad social genera mayor vulnerabilidad de ciertos grupos frente a otros, respecto a las posibilidades que tienen para adoptar medidas. Esto también tiene impacto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestro mercado laboral. Nosotros tenemos un tipo de mercado laboral donde hay altos niveles de informalidad, y eso implica que hay poblaciones y una gran masa importante de la población que tiene que salir diariamente a trabajar para, en el fondo, generar su sustento. Eso genera que hay una exposición de esos grupos más importante a contener el COVID-19 que otros grupos que puedan tener la posibilidad de teletrabajar, por ejemplo. Entonces, y esto un poco ya se ha venido viendo, por ejemplo, en el estudio que hizo la Universidad de Chile junto al Colegio Médico, donde se habla de que personas que tienen COVID positivo, en un 15% están teniendo que salir de todas maneras de sus hogares para poder ir a trabajar y generar sustento. Entonces tenemos ahí una condición que genera mayor riesgo. Por otro lado, el hecho de que se haya trasladado, por ejemplo, en Santiago,
el virus de las comunas de mayores ingresos hacia, que fue la primera ola, por ejemplo, más o menos de contagio, al resto de las comunas quizás más vulnerables y de menores ingresos, ha generado también una mayor rapidez en producto de que tenemos hacinamiento en los hogares y tenemos viviendas que son precarias y que generan básicamente que el virus se transmita mucho más rápido, además de que nuestra política de, por ejemplo, levantar residencias sanitarias ha sido hasta ahora, si bien se han producido, han sido insuficientes. Entonces no estamos pudiendo aislar los casos, que es la mayor fuente de transmisión, básicamente. Estas condiciones generan violencia de género o problemas de salud mental. Los problemas de salud mental yo creo que son elementos que se están viendo hoy día, y además es probable que saliendo de toda esta crisis, esto siga generando coletazos posteriormente, a partir de traumas o episodios de trauma que puedan tener personas, etc. Entonces aquí hay una situación que genera una tensión importante que va eventualmente a pegarnos después. Esto habla de la necesidad de tener un apoyo económico y una política que actúe de protección social sobre los determinantes sociales de la salud. Entender de que la salud no solo depende de la capacidad del sistema de salud propiamente tal, sino que también de el empleo, las condiciones de vivienda, acceso a agua, etc. Muchas gracias, Matías, justo con el tiempo de los 3 minutos. Carolina, bueno, tú nos comentabas la importancia de tener datos para que la sociedad civil pueda volcar sus conocimientos en ayudar a poder hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, tú estuviste liderando una mesa de modernización del aparato público, específicamente de FONASA, del cual Horizontal tuvo la oportunidad también de participar, y me gustaría saber, a tu juicio, ¿hay lecciones que se pueden rescatar de esta pandemia que le den mayor urgencia a la implementación de las recomendaciones de dicha mesa, que por lo demás algunas de ellas ya están en algún proyecto de ley, o tu visión es mucho más crítica y la modernización debe haber ocurrido mucho antes? Carolina. Gracias. A ver, sí, respondiendo a la primera parte, efectivamente creo que las propuestas que nosotros desarrollamos en esa mesa, una mesa bien transversal, digamos, teníamos personas de todo el espectro político, académico, están vigentes y creo que cobran mucho sentido en la pandemia en varios aspectos. El principal, creo que yo, es en tener un buen sistema de vigilancia, de información, de planificación y estrategia. Porque la gran lección que nos deja la pandemia es que tenemos que estar mejor preparados como desde el rol rector, ¿cierto? Desde el rol planificador, desde la persona que lidera el sistema de salud, y eso es por excelencia el Ministerio de Salud. Ahora, tenemos un problema hoy día, y nosotros en ese trabajo de FONASA hablamos mucho de la separación, la importancia, digamos, de la separación de los roles en el Estado. Y en ese sentido yo creo que tenemos un problema importante hoy día en el Ministerio. Actualmente el Ministerio de Salud dedica mucha energía, recursos y tiempo a un rol que no es propio de las entidades rectoras, ¿cierto? El Ministerio de Salud hoy día se dedica a administrar hospitales. Ello le genera obviamente un conflicto, porque es juez y parte, ¿cierto? El Ministerio tiene que dictar normas, políticas, evaluar, exigir a todos los prestadores, a todos los aseguradores, sin embargo él mismo es el dueño de uno de los prestadores, entonces obviamente tiene un conflicto ahí de juez y parte a la hora de exigirse a sí mismo. O sea, no por nada no tenemos indicadores casi del desempeño de los hospitales públicos, y tiene que venir la Comisión Nacional de Productividad a decirnos, mira, esto lo están haciendo más o menos bien, mal, por aquí, por allá. O sea, eso es un rol que debiera tener en general una vigilancia que debiera tener súper clara el rector de todo el sistema. Pero el rector del sistema es el dueño de una parte importante de la prestación del sistema, y por tanto ahí tenemos un conflicto importante que debe ser subsanado lo antes posible. Yo te diría que antes que el proyecto de ley de FONASA, que obviamente hay que fortalecerlo y voy a tocarlo en un segundo más, ese sería uno de los puntos, yo creo, más relevantes. Nosotros hicimos un trabajo con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile hace varios años atrás ya, en el CEP me refiero, donde proponíamos sacar del Ministerio la administración de hospitales. Es decir, que otra entidad pública donde se asegure su capacidad técnica y su independencia de todas las capturas políticas, gremiales, etcétera, las que están expuestas las entidades al estar en manos de una entidad política como es un ministerio, se liberaran.
Por tanto, en ese sentido, a mí me parece que esta pandemia nos deja súper en claro la importancia de fortalecerle ese rol al Ministerio de Salud, lo que pasa claramente por sacarle uno de sus conflictos. Un ejemplo cortito, el Ministerio hoy día, al principio de la pandemia, se demoró unas cuantas semanas en saber siquiera cuántas camas teníamos. Eso evidentemente es un rol que debe cumplir cualquier entidad rectora que debe saber al dedillo, ¿cierto? O debiera, quisiéramos que esa información fuera súper clara, transparente y la tuviéramos. No se tenía, y eso nos indica entonces que faltan capacidades y fortalecer esas capacidades dentro de nuestro rector para poder dedicar al análisis, a la proyección, a la planificación, y ahí creo yo que tenemos que hacer reconocer que ahí tenemos un déficit y buscar mejorarlo. Y cierro al tiro, respecto ya a lo de FONASA, propiamente tal, ciertamente FONASA debiera, para poder separar las funciones y cumplir cada uno con su rol en el sistema de salud, también ser independiente de lo que es hoy día la administración más política, que es el Ministerio de Salud, y por ende la gobernanza de FONASA debiera ser también distinta, ¿cierto? No puede depender del presidente de turno, que hoy día es así porque se exime por lo demás de alta dirección pública. Por tanto, en ese sentido también hay una propuesta de poder separarlo realmente, pero de sobre todo entregarle las atribuciones, porque uno dice, bueno, lo separo, le dejo una buena gobernanza, ok, pero si sigue teniendo que estar preguntando por cualquier cosa que tiene que hacer, no es una entidad que pueda ser capaz de hacerse cargo de las necesidades y entregar el plan de salud a su población. Así que por ahí también creo que es importante y con mayor razón ahora, poder entregarle esas atribuciones a FONASA y separarlo, ¿cierto?, de todo este rol rector, que es el que queremos fortalecer y prepararnos para una próxima, ojalá no, digamos, pero para un futuro, digamos, tener una mejor preparación en ese sentido. Gracias, Carolina. Antes de darle la palabra a Miguel y presentar la pregunta, queridos auditores, recuerden hacer sus preguntas por el chat para poder responderlas al final de esta conversación. Muchas gracias. Miguel, usted que es diputado, entonces creo que esta pregunta es muy ad hoc a su cargo actual. ¿Cómo visualiza usted el ambiente político en el Congreso para realizar reformas? Sabemos que lleva un buen tiempo durmiendo algunas reformas, la de ISAPRE, entonces nos gustaría saber cómo ve usted la voluntad política en el Congreso, y también obviamente del Poder Ejecutivo, también qué está pasando con la reforma de FONASA, y una pregunta un poco más genérica, ¿cuál es su diagnóstico de la situación política que en muchos campos, que salud claramente no está ajeno a ello, no se visibilizan como ciudadanos nosotros temas tan sensibles como aspectos cruciales que estamos conversando, que es FONASA y SAPRE, que al final de cuentas involucran a toda la población. Y nosotros como ciclo, en realidad lo que estamos buscando con 4 centros de estudio es poder llegar a acuerdos, y nosotros como centros de estudios creemos que existe mucho material, mucha convicción académica al menos, para concretar consenso. Entonces, por eso nos gustaría comprender qué es lo que está pasando en el Congreso. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que Pablo antes hablaba de la idiosincrasia, y yo temo como que en el Parlamento se instale una idiosincrasia de permanente conflicto. Pero también me parece que de repente se asocia el conflicto a que no hay acuerdo, y eso no es así. Cuando no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y creo que en particular tenemos un Congreso bastante polarizado, podríamos decir, pero donde en concreto tenemos un gobierno con un presidente que le cuesta mucho flexibilizar sus propuestas y que tiene una oposición que es mayoría, entre comillas, porque de repente en general aparecen los votos para que el gobierno construya su mayoría. Entonces, eso en general construye una posición tensa en el Parlamento. Creo que es difícil que fuera de otro modo. Efectivamente hay ciertas agendas donde si uno conversa con centros de pensamiento, Carolina ha estado en la comisión, y hay publicaciones donde está el CEP y donde está no sé, gente muy diversa publicando de manera conjunta. Entonces hay espacios, pero en relación a las reformas tenemos posiciones muy distintas. Yo creo que ya se descarta de que el sistema actual es un sistema que pueda ser defendible, producto de las inequidades que genera, producto de que al final en el punto de acceso el que tiene plata tiene una calidad de atención muy distinta al que no la tiene, pero creo que hay que ser como realistas y entender que los procesos de construcción de reformas son más profundos, y en eso yo creo que el principal espacio de reforma hoy día es el proceso constitucional.
eso no quita de que en el Parlamento podamos avanzar con cosas. Pero me parece que da como también las características del Ejecutivo, de que le cuesta mucho. O sea, lo hemos visto hasta el momento. Yo espero que haya un cambio de que las propuestas, por ejemplo, en apoyo económico que han ingresado para capear la crisis, han venido con no hay ni un peso más. Entonces, es muy difícil interlocutar con esa posición desde la oposición, y lo que genera naturalmente como reacción de la oposición es endurecerse. Entonces, yo creo que hoy día hay una oportunidad. Yo estoy pensando todo el rato en la crisis, y en las reformas. Yo tiendo a pensar de que lo que no pudimos hacer en 30 años en términos de reformas estructurales, cambiar las cosas, yo no lo aceleraría para encontrar como ese acuerdo hoy día en el Parlamento, porque es un Parlamento que tiene las condiciones y las estructuras que tiene. Eso no implica que no podamos llegar a acuerdos en otras cosas, pero teniendo el proceso constituyente como el gran acuerdo, porque si hay un acuerdo, el gran acuerdo lo hicimos el 15 de noviembre y tiene que ver con ese proceso de repensar las estructuras institucionales del país. Entonces, ahí nos vamos a obligar, y yo creo que todos estos ejercicios colaboran mucho en esa dirección, de que del proceso constituyente no salgamos frustrados por no haber podido llegar a estos acuerdos, sino que hayamos tenido suficiente preparación y conversaciones para, de algún modo, desanudar ciertas desconfianzas que tienen que ver más con el pasado, y creo que acá, a lo menos, no sé, pues en este panel también hay una generación distinta que tiene que empezar a mirar para adelante. Y yo tengo mucha confianza en el proceso constituyente eso va a ocurrir. Lo del Parlamento es más complejo, por lo que les decía antes, por el equilibrio que hay en el Congreso de un gobierno en general muy testarudo, o sea, que le cuesta mucho escuchar por las características propias del presidente también, y que tiene una oposición que es mayoritaria. Entonces esto se tiende a tensar. Hoy día creo que en un contexto de emergencia estamos todos obligados a ceder para poder ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Muchas gracias, Miguel. Vamos a dar la palabra a Pablo. Pablo nos comentaba las comparaciones idiosincráticas desde su punto de vista, desde el Reino Unido, específicamente Edimburgo, pero quisiéramos conversar un poco contigo, Pablo, respecto de temas de diferencias territoriales, que yo creo que donde tú hoy día estás es totalmente diferente a lo que es Chile. Pero sabemos que en Chile tenemos comunas muy vulnerables, muy cercanas, incluso comunas que tienen hartos recursos, y esto es a lo largo de todo Chile. Considerando que las características poblacionales pueden ser distintas y las diferencias que existen entre el sistema público y privado, ¿cómo tú ves este efecto de estas diferencias territoriales, y sobre todo con tu experiencia, que tú estás viviendo una pandemia fuera de Chile? Entonces nos gustaría saber qué opinas tú al respecto y si podemos hacer algunas comparaciones. Gracias, Pablo. No, gracias. Yo creo que efectivamente, bueno, se mencionaba antes que obviamente dependiendo del lugar que uno ocupa dentro de la estructura productiva y laboral, se expone de distintas formas al virus o no. Hay gente que puede, pero al mismo tiempo, obviamente eso puede ser visto de distintas formas. Mucha gente no quedó con teletrabajo, sino que quedó sin trabajo. Mucha gente que trabaja, dependiendo del sector de los servicios, ha podido mantenerse trabajando, y eso también es un bien. Entonces yo no sería tan simplista, y tampoco hay ningún país en que haya dicho, bueno, vamos a entregarle un sueldo suficiente a todo el mundo y que todo el mundo se quede en la casa. Al revés, todos los países combatieron y siguieron dando la pelea, o prácticamente todos, para mantener andando la estructura productiva, las líneas de distribución, y en el fondo generar el menor daño económico. Este debate entre la economía y la vida en Chile, yo creo que fue una polarización muy absurda. Son dos cosas que van de la mano. La degradación de las condiciones de vida no es ninguna gracia. Y en ese sentido ha faltado madurez y un punto de vista un poco más generoso, y un debate que no se reduzca o que no nazca, digamos, de Twitter. Ahora, sobre el tema de la diferencia entre las comunas, evidente, en el caso de Santiago es muy pronunciado, producto de la redistribución que hizo el Estado al crear durante la dictadura las comunas dormitorio.
el resto de Chile, yo no crecí en Santiago y obviamente hay barrios pobres, hay barrios ricos, pero que haya comunas pobres completas es una cosa, su epicentro, digamos, está en Santiago y el origen histórico de ellos es conocido. Bueno, yo no sé bien qué más. Hay muchas cosas que son importantes. Efectivamente, aquí se han revelado una serie de necesidades comunes, de seguridad pública, de espacios para poder hacer ejercicio, para poder estar al aire libre, de parques urbanos, etc. Pero también nos vamos a encontrar con un país sumamente empobrecido y polarizado, que va a tener que buscar un camino de salida, un camino de acuerdo para tratar de ir recomponiéndose, digamos. A mí me gustaría mucho, y con eso cierro, digamos, que poder pensar una política de forma más terapéutica, si uno quiere, de ir sanando los males de la sociedad, de ir curando los déficits que tenemos como comunidad, y menos entendida como una disputa por agarrar y retener el poder. Obviamente eso suena como una esperanza medio vacía de repente cuando uno está metido en la práctica de la política, pero si no adoptamos esa perspectiva, yo creo que finalmente el daño que le vamos a seguir haciendo al país es enorme, y no creo que nuestra generación, por el hecho de ser un poco más jóvenes, esté señalada con el dedo para algo mejor. De hecho, veo con mucha preocupación cómo nuestra generación está repitiendo los errores de las generaciones anteriores y sumados, porque estamos repitiendo la polarización ideológica de la generación de los años 60 y 70, y al mismo tiempo, digamos, la falta de compromiso público y el hedonismo, digamos, barato de la generación que vino después. Entonces, más que generarme ninguna idea de que podemos mejorar las cosas, yo de repente tengo la sensación de que podemos ser la generación que definitivamente hunda el país, si es que no nos tomamos más en serio nuestro deber público. Muchas gracias, Pablo. Recordarles, queridos auditores, hacer preguntas. Ya algunos han hecho preguntas para verlo en el subsiguiente módulo. Ahora vamos a hacer una pregunta general para nuestros 4 panelistas, en el cual cada uno va a tener 4 minutos, pero yo creo que esta es una pregunta muy relevante, sobre todo dado el título de nuestro ciclo, que es ¿qué va a pasar post pandemia? Entonces, sabemos que en la academia, al menos, hay un debate muy interesante respecto al sistema de salud que Chile necesita. Algunos son partidarios de un sistema único de seguros. Esto quiere decir un asegurador, un fondo común para todos los chilenos, y hay ciertas matices si es que son, ¿cómo se llama? Los hospitales pueden ser públicos o privados, entonces quiero también que se refieran a ellos, a quienes crean que el sistema único de seguros es interesante. Y hay otros que prefieren un sistema multiseguro, es decir, que existan varias aseguradoras y así, ¿cómo se llama?, la ciudadanía pueda escoger cuál aseguradora tener. A su juicio, ¿cuál sería el sistema más adecuado? ¿Cuáles serían sus razones para avalar esto? Vamos a partir con Matías, luego vamos a ir con Pablo, Miguel y terminando con Carolina. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Matías. Sí, a ver, a mí me parece que pensar en lo que venga en términos del sistema de salud me requiere necesariamente dar la discusión sobre el contenido del derecho a la salud que hoy día está en la Constitución. La forma que tiene esto, el derecho ahí asegura acceso a que las personas en el fondo puedan elegir dónde depositar sus recursos de la seguridad social, si elegir un sistema privado o un sistema público. Esa es una forma restrictiva de entender el derecho a la salud y se termina plasmando una lógica de responsabilidad individual y de libertad de elección, entendido como capacidad de pago para poder elegir. Esa es una forma que en el fondo limita las opciones para poder construir un sistema de salud que sea de carácter más solidario o universal. Entonces, un elemento insoslayable tiene que ser avanzar en modificar lo que nosotros estamos entendiendo por derecho a la salud. A mí me pareciese de que debiese plasmarse elementos como el acceso, cobertura universal para todas las acciones y servicios que se puedan entregar, al menos en términos generales.
pero además un cambio de lógica, en el sentido de, por ejemplo, no entender la salud solamente desde una lógica curativa asistencial, sino que entender que la salud es un elemento mucho más integral que implica tener consideraciones sobre el bienestar colectivo, por así decirlo, o buen vivir, que implica medio ambiente, que implica empleo, implica vivienda. Entonces, hay que entender que esto hay que ver cómo después uno queda esto en una constitución, pero más allá de eso, es que la inspiración o cómo se quede plasmado esto en una nueva constitución implique efectivamente tener un derecho a la salud integral, no restringido a los aspectos curativos asistenciales, sino que incorpore prevención, participación, promoción de estilos de vida saludables, etc. Otros elementos que yo creo que son importantes que tienen que ver con el lucro. Y eso es algo que yo prefiero, me parece que es importante ponerlo en discusión, más allá de que si sea público o privado, en términos de prestación. Uno puede tener un sector privado funcionando, pero sin fines de lucro. Eso ocurre en varios países del mundo. Nosotros tenemos un sector privado sin fines de lucro bastante reducido en Chile. Entonces yo creo que al menos con los recursos de seguridad social o del Estado, para lo curativo o asistencial, pudiésemos avanzar en cuestionar el lucro, que termina siendo ineficiente en términos sanitarios, no en otros aspectos. Respecto a la discusión si es un seguro único o multiseguro, yo soy de la postura de que es necesario avanzar hacia un administrador único de los recursos de la seguridad social. Eso ya sea nombre Seguro Nacional de Salud, sea seguro único u otro, o fondo único, qué sé yo, me parece que es una forma que recoge la posibilidad de tener mancomunados los recursos de la seguridad social, mejorando las capacidades en el fondo, de reducir las inequidades existentes entre grupos sociales, por riesgo, etcétera, como también por capacidad de pago, que no siempre se quedan o nunca terminan de resolverse en un sistema de multiseguros del todo. Entonces yo diría que ese es un aspecto importante, para lo cual avanzar hacia allá. Ahora, me parece que no son las únicas alternativas, hay otros sectores que plantean la idea de un sistema más a lo brasilero, donde es un sistema único, con la prestación público-privada, o pública total. Hay distintas formas de poder entender esto. No obstante, me parece de que las formas más viables, dado que permite también la existencia de seguros complementarios privados que puedan transformarse en las ISAPRES, como también la posibilidad de tener una prestación privada sin fines de lucro, atendiendo de que la capacidad pública hoy día es limitada y que requiere ser fortalecida. Hoy día no da abasto para atender a toda la población, a pesar de que nosotros tenemos un sistema a nivel nacional eminentemente público. Muchas gracias, Matías. Efectivamente, hay varias matices, prestadores públicos privados en un seguro único. También podríamos tener multiseguros con fondos únicos o multifondos. Así que ahora le damos la palabra a Pablo Ortúzar, a ver qué opina desde el extranjero. Pablo, te damos la palabra. Yo creo que esta discusión tiene que ser más bien pragmática. Las constituciones, los debates constitucionales no crean riqueza, y tampoco crean una cultura en el uso de los recursos públicos, no crean un aparato, digamos, un aparato burocrático más eficiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelos en un plano demasiado abstracto, finalmente siempre, para las élites es súper fácil, porque al final la vida de nosotros no va a cambiar mucho al final al final de la reforma, digamos, pero creo que se cometen muchísimos errores. Yo no pondría tanta fe en la Constitución si no llegamos a la redacción constitucional con un plan más o menos claro respecto a qué tipo de país queremos armar a partir de esa Constitución, con un consenso mínimo. Ese debate va a ser estéril, no va a servir para nada más que para marcar las mismas diferencias que se han seguido marcando. Hay demasiadas pocas herramientas, creo, en la caja de herramientas de la izquierda y de la derecha. Al final la izquierda siempre está diciendo lo mismo, que hay que hacer crecer el Estado, que hay que ser como Nueva Zelanda, que hay que ser como Noruega, que ojalá se acabe el lucro,
y que con eso suponen que se realice un derecho abstracto de la forma que a ellos mejor les parece. Y yo creo que esas discusiones hay que hacerlas con los datos arriba de la mesa, con la realidad del país, digamos, arriba de la mesa, y no simplemente a partir de principios abstractos. De ahí no vamos a sacar nada más que polarización, y necesariamente tenemos que llegar a acuerdos y especialmente a generar ciertos bienes lo antes posible. Porque aquí hay un tema de urgencia que es muy importante, y no puede ser que las élites del país estén altamente polarizadas, tratando de construir, digamos, paraísos artificiales, mientras el resto de la población lo está pasando muy mal. Muchas gracias, Pablo. Les recuerdo poder hacer consultas vía chat. Ahora le damos la palabra a Miguel para que nos diga su postura frente a esta consulta. Gracias. Gracias, Sebastián. Sí, a ver, yo comparto la visión que propone Matías respecto al tipo de sistema de salud que debiéramos tener, que es básicamente un seguro nacional con seguros complementarios, y no quiero dármelas de experto, creo que, o sea, prefiero profundizar un poco en el proceso, cómo llegamos a un estado distinto en relación al acceso a la salud en Chile. Y en eso comparto algo de Pablo y otra cosa no. O sea, yo creo que los principios son muy importantes. Pueden ser, pues, como llamársele principios abstractos, pero no sé, el sistema de salud inglés con sus deficiencias y hoy día los problemas que pueda tener se basan en ciertos principios que permitieron a una élite ponerse de acuerdo en el sistema de salud que querían tener en la posguerra. Y yo creo que en este caso es importante, yo estoy de acuerdo que en la previa del proceso constituyente esa conversación exista. No me parece, por ejemplo, en relación a la pregunta anterior, como de los acuerdos, de que eso se hace a la insulsa y desborde. Como no, esto no es como hoy día un acuerdo, sino que es una conversación que tiene que tenerse. Y en eso, a lo menos, yo creo que el Frente Amplio realmente se muestra demasiado duro y tiene que estar disponible a tener esas conversaciones con otros actores políticos, y creo que muchas veces se cae en el error de que la conversación o legitima otra posición, o te entrega, y yo creo que eso es la derrota de la política. O sea, cuando dejamos de dialogar es que básicamente estamos reforzando nuestras propias ideas, que al final también en la izquierda esas ideas que resultan en testimonio no le resuelven el problema a nadie, no le van a mejorar el acceso a la salud, que nosotros defendamos el mejor sistema que queremos, sino si somos capaces de hacer de eso, de materializarlo. Y en eso pueden haber reformas de corto plazo, o sea, el Parlamento sigue funcionando, y está la ley de ISAPRE, algunas vale la pena avanzar, en otras yo creo que no vale la pena avanzar, y al final de la ruta, en un corto plazo, en este caso una buena noticia, tenemos el proceso constituyente. Y en eso yo creo que los principios, que claramente son abstractos porque no se materializa el principio, son relevantes. Porque si nos ponemos de acuerdo en eso, después efectivamente podemos poner los datos arriba de la mesa, y decir, bueno, este es el mejor sistema, quizá no era exactamente el que yo me imaginaba, pero si no hay acuerdo en esos principios abstractos, entonces es muy difícil guiar una conversación, y por eso me parece que es súper relevante el esfuerzo que se está haciendo acá, porque nos falta mucha conversación. Creo que en eso yo hago la autocrítica también. Me preguntaban ahí alguien respecto a la autocrítica del Frente Amplio. Yo desde mi partido, Revolución Democrática, creo que es un partido bastante dialogante en el arco del Frente Amplio. Podríamos hacerlo más, y creo que saliendo de la emergencia corresponde hacerlo. Hoy día de verdad que tenemos todas nuestras energías puestas en cómo colaborar, en superar, ¿no? o colaborar a que esta crisis sea lo menos dura para la gente que lo está sufriendo durísimo, en muchísimas familias que lo están pasando muy, muy mal. Muchas gracias, Miguel. Me voy con el tiempo. Carolina Velasco, para terminar esta última fase de preguntas, le damos la palabra. Gracias. Mira, yo creo, a ver, me parece positivo que estemos debatiendo esto, me parece positivo que haya un grupo diverso, digamos, que crea que efectivamente tenemos que avanzar en un sistema de salud donde haya igualdad en acceso y en cobertura. Eso creo que ya es un avance, porque también existen posturas que a esta altura ya son marginales,
que siguen defendiendo el esquema actual. Yo creo que al final lo que importa es que el esquema actual es el que nos está dando el ancho para poder hacerse cargo de los objetivos de un sistema de salud, ¿cierto? Que todas las personas accedan a los servicios sin que ellos, de calidad, de manera oportuna, al estilo auge, digamos, pero además sin que ello les genere un problema financiero. Entonces, teniendo ese objetivo en mente, que no compite, digamos, con la constitución actual, es decir, eso podría hacerse con el esquema actual, creo que es positivo que estemos nosotros de acuerdo, y un grupo importante de acuerdo en avanzar. Creo que ya eso es un acuerdo importante porque hace 10 años atrás, cuando se hizo el auge, ese acuerdo no existía. Y había un grupo mucho más potente, quizás como que no creía que había que avanzar un esquema como con esta igualdad de acceso y qué sé yo. Ahora, dicho eso, sí hay otras cosas, y como retomando un poquito el debate constitucional, que a mí me queda grande, hay yo creo 2 o 3 puntos que pueden debatirse de la constitución actual, pero no estoy de acuerdo que sean o sea, no leo por dónde la constitución actual que te permite elegir un sistema de salud, eso lo liga a la capacidad de pago. O sea, eso se puede subsanar en la práctica muy fácilmente con un fondo único, con múltiples aseguradores o con un seguro único. O sea, con seguro único podría tener una dificultad, pero con múltiples aseguradores eso no es incompatible. Sí creo que es incompatible el tema de un asegurador único en la medida en que se disputa la propiedad y otros temas que se han metido de la contribución. Pero como avanzó el auge y la contribución se solidarizó, al menos en el caso de ISAPRE, creo que todavía hay espacio para avanzar con la constitución actual, independiente de que haya que mejorarla y cambiarla y quizás redefinirla. Yo en ese sentido creo que no obsta. Yo creo que los avances que hemos logrado hasta ahora se han hecho con esta constitución y no lo pondría como un obstáculo, eso es lo que quiero decir. Creo que igual podemos avanzar con lo que tenemos. Y dicho eso, me parece que el que estemos de acuerdo en que tenemos que mancomunar los recursos en un fondo único y que este fondo sea administrado, las diferencias están en quién administra este fondo, ¿no? En si lo hace solo FONASA o un nuevo ente estatal, o lo hacen distintos participantes de la seguridad social. A mí me parece que los cambios radicales, y por lo mismo que mencionó recién el diputado, son complejos porque ocurren cambios radicales y fuertes cuando hay cosas muy potentes que le ocurren al país, como una guerra. Sí, claro, posguerra uno puede hacer cambios potentes, pero si no, en democracia es muy difícil hacer cambios tan complejos sin que haya pasado una, comillas, catástrofe. Entonces, salvo que terminemos en una catástrofe real de lo que estamos viviendo ahora, y ojalá que no, digamos, veo difícil hacer un cambio tan radical. Más bien me parece que pudiésemos avanzar con lo que ya tenemos a un esquema donde de a poco, ¿cierto?, vamos logrando los objetivos de un sistema, digamos, con igual acceso a todo, sobre todo calidad. Yo soy partidario de un fondo, de un esquema múltiple, de múltiples aseguradores, un fondo único, por supuesto, juntamos todas las contribuciones y los impuestos del Estado, y los repartimos a la administradora de recursos que la persona elija. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, la evidencia en general te indica que los sistemas con administradores únicos, lo que les pasa es que se generan racionamientos vía listas de espera. Y esas listas de espera normalmente afectan a las personas más vulnerables, porque ellas no pueden saltárselas ni irse por fuera del sistema. Entonces, lo que tú ves en general de la encuesta, sobre todo de percepción y de satisfacción de las personas, es que sus necesidades son atendidas de mejor manera cuando pueden optar por quien les administra sus recursos. Y sumado a ello, me parece que en la práctica, en el corto plazo, es muy difícil erradicar, ¿cierto?, terminar con las ISAPRE y pasarnos a un fondo único de una, digamos, porque ya lo hablamos previamente en este seminario, requeriríamos de un mundo nuevo en cuanto a instituciones y gobernanza de tanto FONASA como el Ministerio, pero principalmente de los prestadores. Porque, como bien lo decía, el sistema público hoy día administra la mayoría de, bueno, en cuanto a recursos, no tanto en cuanto a las atenciones, pero sí en cuanto a FONASA, que atiende al 76% de la población, efectivamente ahí tú tienes un grupo muy amplio de la población. Entonces, necesitarías mejorar para todas esas personas de administración y además absorber un 20 y tanto, 30 y tanto % extra de población que vendría a demandar. Me parece que eso en el corto plazo no es factible, y más bien yo me la jugaría por integrar a los aseguradores, que pueden ser las ISAPRE, incluso pueden ser, se habló antes del sector sin fines de lucro, las mutuales, incluso ellos podrían integrarse a ofrecer este seguro nuevo, ¿cierto? Un seguro único, que no es lo mismo que un asegurador único, pero sí un seguro único nuevo, donde con reglas distintas todos podamos participar, tanto FONASA como estas nuevas aseguradoras. Eso lo veo más factible en el corto plazo por las razones indicadas previamente. Muchas gracias,
Carolina, vamos a pasar ahora a hacer preguntas. Me voy a tomar la libertad de ir seleccionando, ir asignándolas, dado que muchos de nuestros auditores la han dirigido individualmente. Matías, voy a tratar de juntar varias preguntas, pero creo que van todas en la misma dirección. Se habla mucho y tú también lo conversaste, del tema de la desigualdad social que tenemos en Chile. Sabemos que el sistema de salud está bien fragmentado, tenemos el 80% por FONASA, nos dice un auditorio, y un 12% en ISAPRE. Entonces, la pregunta es, ¿estos determinantes sociales se pueden abordar mediante un sistema de salud más equitativo, o en realidad debiéramos hacernos cargo primero de estas diferencias y producto de ello tendríamos un sistema de salud más igualitario? Matías. 1 minuto, 2 minutos, a la gracia. Ok, a ver, bueno, ¿qué es primero? En todo caso, pero a mí me parece de que efectivamente tenemos una situación, cuando nosotros usamos el marco conceptual de los determinantes sociales, comprendemos de que el sistema de salud no es el responsable de los resultados de salud en sí mismo, sino que dependen de las condiciones de vida de las personas. Entonces, si la pregunta es cómo queremos mejorar los resultados de salud, entonces no solo hay que pensar en los esfuerzos que nosotros pongamos sobre el sistema de salud propiamente tal, sino que en cómo podemos generar, por ejemplo, estrategias para alimentación saludable, evitar las enfermedades no transmisibles, centrado en ese tipo de estrategias, cómo mejorar los aspectos de que la población tenga medios ambientes libres de contaminación. Nosotros tenemos hoy día en Chile problemas sustantivos respecto a las zonas las llamadas zonas de sacrificio. Entonces, efectivamente, si la respuesta es cómo nosotros, o sea, si lo que nos interesa es tener resultados de salud que sean mejores, entonces tenemos que buscar respuestas no solo en los aspectos propios del sistema de salud, sino que en cómo mejoramos el empleo, el medio ambiente, etc. Dicho eso, a mí me parece de que es necesario tratando de ir haciendo las cosas simultáneamente. Tenemos hoy día una necesidad de transformación de nuestro sistema de salud para evitar los problemas que ya sabemos que tiene este sistema de discriminación, etc. Y por otro lado, ir mejorando la desigualdad social. Muchas gracias, Matías. Pablo, en Chile estamos viviendo que las cuarentenas en muchas comunas no están siendo respetadas. Algunos podrían decir que es por irresponsabilidad, otros podríamos decir que es por informalidad laboral, por la necesidad de los recursos, pese a los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Entonces la pregunta va más bien en que si es que el rol de los militares en estas cuarentenas en Chile, a tu juicio, debiera ser un poco más activo, o en realidad con toda esa carga que sabemos que traen los militares cuando están en las calles, al final podría complejizar la situación. Son 2 preguntas que las traté de unificar por 2 auditores. Gracias. No, o sea, yo estoy totalmente en desacuerdo que los militares sean utilizados para imponer, digamos, las medidas de cuarentena. Creo que pueden ser útiles en el resguardo y la protección de la población respecto a ataques, digamos, a la acción de delincuentes o a la acción criminal durante los toques de queda. Pero aquí también, o sea, aquí hay un tema clave del autocuidado. O sea, de hecho, es cosa de mirar el caso uruguayo, que es un país que tenemos al lado, cómo lograron sin cuarentena, digamos, salir o más o menos salir de este problema, y eso tiene que ver con la responsabilidad individual y con cuidarse, incluso si uno tiene que salir a trabajar. Obviamente hay situaciones que son extremas, qué sé yo, pero incluso en esos casos uno puede tomar medidas para, estoy pensando tener que transportarse en micros que están llenas de personas o qué sé yo, pero uno puede tomar medidas para disminuir los riesgos. Es muy importante hacer todo lo posible individualmente en ese sentido, y creo que en eso el país ha mostrado una tremenda falla, un tremendo error, una grieta, digamos, a lo largo de las distintas clases sociales, en términos de cómo nos hacemos cargo individualmente de cómo nos hacemos responsables, digamos, de proteger a los demás y de cuidarnos a nosotros mismos, y al final terminamos en general diciendo, no, es que todo es culpa del gobierno, todo lo malo que pasa es culpa del gobierno, de la autoridad o quien más sea, digamos.
eso no nos va a llevar para ningún lado, y es algo realmente triste, porque somos un país cada vez más egoísta, y un egoísmo en el fondo, una forma de individualismo que ni siquiera logra ser autorresponsable. Perfecto. Miguel, respecto de la urgencia de la reforma versus el proceso constituyente, esta pregunta de Sergio, ¿cuál es tu opinión respecto a ello? Y también hay otra, uniéndolo con otra pregunta, es, si este es un tema que es netamente científico, ¿por qué es tan complicado ponerse de acuerdo en el camino a tomar? Y ya un poco me estoy refiriendo explícitamente a la pandemia. Yo creo que una pregunta de Josué no es para nada básica, así que prefiero unirte estas dos preguntas, Miguel. Es decir, respecto a lo primero, ¿quién puede negar la urgencia de la reforma? Y efectivamente sería mentir que la nueva constitución le va a subir el sueldo a una persona o le va a asegurar que le van a atender en el tiempo que corresponde en un hospital o en una clínica bajo el modelo que sea. Eso no lo hace la constitución. Y por eso son distintas discusiones que se cruzan entre leyes, la constitución, entre acuerdos que pueden ser políticas, etc. Yo lo que creo, y siendo muy realista, no es mi deseo es que pudiéramos tener un gran acuerdo de un sistema que le garantizase el acceso a las personas a la salud, considerando la restricción presupuestaria que tiene el país, haciendo un acuerdo que implica aumentar el gasto. Ese deseo se cruza con la realidad. Yo creo que con este gobierno ya no lo logramos. O sea, el gobierno ingresó sus proyectos de reforma en 2 ocasiones, cuando era el ministro Santelice y luego con Mañalich, y a mi juicio, y de la mayoría de la oposición, distan del punto de llegada al que debiéramos llegar. ¿Dónde tengo más expectativa? Y creo que aquí todos podríamos hacer un esfuerzo, es que en los programas de la elección presidencial hubiese un acuerdo previo en materia de salud. Y por tanto todos los candidatos y candidatas presidenciales presentaran un modelo similar que pudiera permitir con la iniciativa del Ejecutivo, después de 2022, hacer una reforma profunda a la salud. Recordemos que en esto la iniciativa la tiene el gobierno, entonces en este baile, si el gobierno no está presente, no hay reforma ni discusión seria alguna. Es una discusión académica, política, pero que no se materializa. Por tanto, mis expectativas tienen ese horizonte en relación a la urgencia de tener una reforma en materia de salud, pero sí me parece también relevante garantizar en la Constitución ciertos derechos que hoy día no lo están. Yo creo que eso sí tienen efectos y protegen los derechos de las personas. En relación a lo segundo, nosotros, por ejemplo, en materia de la gobernanza y la participación política en decisiones de carácter técnico o sanitaria, las decisiones las está tomando el presidente de la República, y no la está tomando como médico, la está tomando como presidente de la República en función de lo que él es. La política juega un rol, y juega un rol porque básicamente cada uno tiene una estructura de valores que jerarquizan las decisiones. En esto no quiero antagonizar en relación a que el gobierno tiene a la economía como un valor superior al de la vida. En eso yo concuerdo con Pablo, o sea, la precarización material de la existencia tiene un efecto directo en la calidad de vida de las personas, que hay que cuidar, pero al final hay que tomar decisiones. Y yo creo que en eso, por eso es que es importante la política, y por eso es que las decisiones sanitarias no se les deja un panel de expertos, porque al final decisiones de esta envergadura que tienen efecto en las personas, lo decía, por ejemplo, de espacio público, o sea, aquí se están tomando decisiones en relación a la libertad de las personas como no se ha hecho desde la dictadura militar, y no sabemos en base a los criterios en base a los cuales se toman esas decisiones. Entonces, la política juega un rol. Yo sí creo que había una ausencia de transparencia en relación a la participación científica, y que hubiera sido mucho mejor para el gobierno arroparse en cada uno de los anuncios estratégicos de giro o de reforzamiento de ciertas políticas de toda la comunidad científica. Y decir, de todas las alternativas que nos presenta la comunidad científica responsablemente eran estas y otras, bueno, como gobierno o como una política de Estado, como yo lo decía anteriormente, vamos a avanzar en esta dirección. Yo creo que eso no se ha hecho, y está claro en los conflictos que han habido con la mesa social y también con el consejo asesor con el que trabaja el gobierno. Muchas gracias, Miguel. Bueno, acá hay una pregunta que yo creo que es muy dirigida a nuestra experta
que fue experta en educación, me consta, y hoy día en salud. Entonces, acá nuestro querido Claudio Alvarado nos pregunta, muchas veces se tratan de educación y salud como si fueran temas equivalentes, cuya provisión institucional debiera ser similar. ¿Está de acuerdo con esa mirada o estos ámbitos merecen un tratamiento diferenciado? Y había otra pregunta que a mi juicio también tiene relación con esta pregunta, porque se discutió, el efecto del lucro. Vimos que el lucro en educación fue un gran tema, hubo una reforma respecto a ello. Entonces, si realmente el lucro va a tener un impacto en mejorar la salud del sistema de salud o no, ligándolo un poco también con el debate educacional que tuvimos hace unos años atrás. Carolina. Gracias. Respecto al tratamiento, igual, yo creo que, a ver, yo recuerdo haber participado en la discusión cuando se está creando el esquema de la educación pública y se buscaba homologarla a los servicios de salud, en el sentido de juntar, ¿cierto?, por una zona regional la administración de varias instituciones de educación. Yo recuerdo en esa instancia que me invitaron a comentar un poco esta idea, haber dicho cuáles eran todos los problemas que nosotros veíamos de esta administración, partiendo porque como en este caso los servicios de salud dependían de una entidad política como era el Ministerio de Salud, se generaban capturas de distintos grupos de interés y todos los problemas que no voy a nombrar porque todos los conocen respecto a lo que ocurre en cada servicio y se traspasan a los hospitales. Entonces, en ese sentido, yo creo que si uno quiere hacer algo similar, porque resulta que acordó que había que tener una mayor agrupación y centralización de la administración de las escuelas, siempre debieran poder aprender de los errores, ¿cierto?, del esquema similar, en este caso era el de salud. Y me parece que ello no quedó bien resuelto. Si tú me preguntas por cómo quedó la nueva educación pública, me parece que no quedó bien resuelto. Creo que ahí el haberlos tratar igual, digamos, fue un error. Y no necesariamente, y esto en general, no solo para salud y educación, no veo por qué habría que tratar exactamente por igual ningún, digamos, sector que otro. Yo creo que yo en ese sentido soy muy práctica, y tal cual como te respondía a lo de la seguro único o múltiple seguro, me parece que hay que mirar las ventajas y desventajas desde un punto de vista práctico, y en ese sentido compararlo con qué ocurre en el país. O sea, cuál es nuestra propia cultura hacia atrás, que también imponer algo que uno que va totalmente en contra de lo que un país ha hecho desde siempre, también es raro y puede no funcionar, sobre todo cuando lo haces como tipo Big Bang, porque te quedas con una respuesta que después no puedes volver atrás tan fácilmente. Y respecto al tema lucro, claro, fue tema en educación, pero fue una discusión más bien ideológica. Fijas, por ejemplo, en lo que ocurre en salud, tú tienes, no sé, el típico caso que se pone, a mí nos toca discutir hartas veces respecto al cual el sistema único, o sea, perdón, asegurador único, perdón, o múltiples aseguradores, ¿cierto? Alemania versus Inglaterra, o Holanda versus Corea del Sur. Y uno ve, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, donde el casi 100% de la prestación son prestadores privados, y hasta hace, al menos en los últimos datos, porque Corea del Sur tampoco tiene mucha información pública, eran todos con fines de lucro. Y es un lugar, o una gran mayoría, digamos, también hay hospitales del Estado, etc. Y en ese sentido, la importancia ahí es que se logra dar la atención a las personas, independiente de con quién. Entonces, o como sea el que lo está entregando, con o sin fines de lucro, del Estado, del privado, de una asociación, de personas de buena fe, de personas, no sé, con cierta creencia. El punto es que, y si me preguntas a mí, yo soy más bien práctica, entonces me parece que hay que analizar el problema en su justa medida. Yo no sé si aplicar una solución de salud o educación es una buena idea. De hecho, pensaría que no a priori, salvo que me des muy buenas razones y uno pueda analizar y decir, sí, en realidad funcionaría aquí. Muchas gracias, Carolina. Advertimos que esto iba a durar 1 hora y cuarto máximo, estamos cumpliendo el tiempo, así que quiero agradecer a todos los expositores para dar el cierre a este valioso seminario, que va a continuar en el siguiente ciclo, por supuesto, como también despedirnos de nuestros auditores. Fueron muchos, para que ustedes sepan, muy buena convocatoria, de diferentes comunas del país, algunas con, otras sin cuarentena, pero de todos quiero aprovechar también de recordar que cumplan las medidas de distanciamiento social, lávense las manos, el uso de mascarillas, y nos estamos viendo en el siguiente ciclo organizado por estos 4 centros. Muchas gracias a todos por acompañarnos.